Bienvenidos, muy buenas tardes. Qué bueno que continúan con nosotros en este Summit. Información muy interesante para el sector ferretero, el Summit de Tecnología e Informática Ferretera. Temas de transformación digital que van a ayudar sin duda a impulsar los negocios, a crecer los negocios y que por supuesto que sean más eficientes y que generen mejores dividendos, ¿no? Temas como ciberseguridad, e-commerce, financiamiento para tecnología flexible son los que hemos visto desde hoy por la mañana y hoy por la tarde cerramos con temas también muy interesantes que también deben formar parte de esta estrategia empresarial de cara a la transformación digital. En esta ocasión presentamos los ciberataques son los nuevos desastres. Les recuerdo que nuestro Summit de Tecnología e Informática Ferretera es presentado por Expo Nacional Ferretera, presentado por Dell Technologies. Así que muchas gracias, por supuesto, al equipo de Dell y a todos sus speakers que han presentado el día de hoy, que nos han compartido tendencias, mejores prácticas y nos han hecho conocer más sobre la tecnología hacia la transformación digital en el mundo empresarial. Usted puede interactuar de manera libre con nosotros, por favor vayan entrando, vayan conectándose, tomen sus asientos digitales en este momento, desde la comunidad de su oficina, de sus casas, de sus trabajos, de su negocio, en fin, donde quiera que nos esté viendo. Y lo invitamos a que por ahí nos escriba en el chat, pues de qué ciudades de la República Mexicana o de la TAM o de cualquier parte del mundo, de cualquier latitud donde usted se encuentre, háganos saber desde qué lugar usted nos está viendo en este momento completamente en vivo. Así que muchas gracias a todos los que se conectan y que se siguen conectando con nosotros, interactúen activamente con nosotros, pregunten lo que ustedes quieran sobre esta información que les estamos presentando y que les vamos a presentar a continuación. Los ciberataques son los nuevos desastres. Una sesión presentada por Alfredo Taborga, él es Data Protection Solutions y Sales Manager para LATAM de Dell Technologies, con una trayectoria internacional de 17 años en marketing, comunicación y ventas. Ocupa el cargo de director de ventas en la unidad de negocio de protección de datos para Latinoamérica. Sin más preámbulo, presentamos a Alfredo Taborga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Taborga y pertenezco al área de protección de la información de Dell Technologies. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado a participar en el evento el día de hoy para contarles sobre un tema que está súper candente, que es el tema de la seguridad y cómo hoy los nuevos desastres son realmente cibernéticos. Mucha gente cree estar 100% segura y tener su información 100% segura. La realidad es que la única forma de estar hoy en día 100% seguro y tener la información 100% resguardada es estar fuera de línea. Esto también hoy es inimaginable. Pensar en tener nuestros dispositivos fuera de línea es prácticamente imposible. ¿Quién de ustedes resistiría estar hoy sin señal y sin datos en su celular por más de una hora? Probablemente muy pocos. Y lo mismo sucede con nuestro data center. Acabamos de liberar en Dell un estudio que publicamos que se llama el Índice de Protección de la Información, en el que entrevistamos a gente como ustedes, dueños de negocios, dueños de empresas, responsables de áreas de sistemas. Y pues decidimos hacer este estudio dado que pues todos nos cansamos de decir que el oro es que el nuevo oro es la información, que el activo más importante de las empresas es ella y por lo tanto habría que protegerla. En los últimos años, la cantidad de información que las empresas manejan es 10 veces más grande que lo que era hace 5 años. En 2020, en Dell dijimos, comenzaba la era de los datos. Hoy muchas empresas, las decisiones que toman las mismas están basadas en la información que manejan y por lo tanto eso los convierte en el activo más valioso que tiene un negocio. 30,000 millones de datos registrados de datos fueron robados en 2020, 15 veces más que en los años anteriores. Esto debería prendernos una alarma a todos y hacernos pensar cómo proteger nuestra información. A lo largo de esta investigación, un tema que era muy consistente era cómo todos los responsables de TI encuentran que la seguridad y la ciberseguridad es una prioridad para todos los negocios. Básicamente, el 78% de las organizaciones encuestadas en México contestaron que están preocupadas por sufrir un evento disruptivo en el siguiente año.
76% de estas mismas empresas hablan de estar más expuesta a la pérdida de datos debido a las amenazas cibernéticas existentes en el mundo. Esto aumentó muchísimo desde que las empresas se vieron obligadas a enviar a muchos de sus empleados a trabajar desde casa a causa del COVID. También el 66% de estas empresas está preocupada de que las medidas de protección de datos que tienen hoy en su negocio no sean suficientes para hacer frente a las amenazas de ransomware y de malware existentes también en el mundo. 62% está seguro o muy seguro de que no puede recuperar la información después de un ataque cibernético destructivo. Y 58% de los encuestados no está seguro de que la infraestructura de los procesos actuales de protección de datos cumplan con las regulaciones que nos dictan las entidades reguladoras. Es decir, las tecnologías emergentes que hemos ido adoptando en los últimos 5 años traen consigo nuevos retos de protección de la información. 54% de los encuestados están de acuerdo con esto. Y de esos, se afirma que el 83% cree que la tecnología tipo Edge y de Internet of Things hace que haya mayor riesgo. La inteligencia artificial, el machine learning, 63%. La nube sigue siendo un reto que tenemos que poder controlar y manejar, así como el uso de aplicaciones existentes y nativas en la nube. Hace 20 años que yo comencé en esto, hablábamos de los desastres naturales como la principal amenaza a nuestro centro de datos o la información. En un país como el nuestro, que padece de terremotos, de sequías, de inundaciones, proteger la información con esquemas tipo disaster recovery o un simple respaldo parecían ser suficientes. Hoy la nueva amenaza se llama ransomware y necesitamos pensar muy bien cómo vamos a hacer frente a esta nueva amenaza. Hay un concepto que está rondando por aquí en el mercado, donde hablamos, que se llama ciberresiliencia. ¿Y qué es la ciberresiliencia? Me gustaría empezar por definirla. La ciberresiliencia es la habilidad de un negocio o una institución para recuperarse y salir invicto o con los menores rayones posibles de un ataque de ransomware. Es decir, no se trata solamente de proteger la información y estar listo para recibir un ataque cibernético, sino también salir triunfante en términos de prestigio de marca y pues confianza en el negocio. Eso es ciberresiliencia. Manejar y tener un esquema de ciberresiliencia en nuestras empresas se vuelve muy importante el día de hoy. Como hablábamos, la conectividad que tenemos que tener el día de hoy es un factor que acelera la necesidad de este tipo de soluciones. También el incremento en ataques de ransomware, los ataques cibernéticos a tecnología clave, la utilización de tecnología que está pues desactualizada o incluso la falta de entrenamiento a todo el personal de la empresa hacen o vulneran la seguridad de nuestra información. Según el World Economic Forum, los ciberataques en el mundo están dentro de los 10 peores pues, desastres que va a enfrentar la humanidad en los siguientes años. Si se fijan en este cuadro, los ciberataques están pues ahí muy cerca de desastres como la escasez de agua, los desastres naturales, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Es decir, los ciberataques llegaron aquí y son reales. De acuerdo a Forbes, por ejemplo, la pregunta ya no es si voy a ser atacado, sino cuándo voy a ser atacado. El secuestro de datos afecta a una empresa cada 11 segundos a partir de este año. Es decir, probablemente si ustedes voltean a su derecha y a su izquierda, se encontrarán con que el de al lado probablemente ya sufrió un ataque. Esto, les decía yo, tiene un costo terrible, porque no se trata solamente de la pérdida de información, sino también del costo a nivel reputación y a nivel inoperabilidad de nuestros negocios. Si se fijan, las cifras son terribles. Simplemente a nivel global,
en 2020, más de 20 mil millones de dólares fueron pérdida causada por ataques cibernéticos. El costo promedio por tipo de ataque en el caso de ransomware fue de 4.44 millones. Y más adelante les voy a poner un ejemplo de qué pasa. Ahora, las víctimas de este tipo de ataques, en el 36% de los casos, pagaron el rescate de su información. Y 17% de los que pagaron nunca recibieron sus datos de regreso. Es decir, cuando uno trata con el crimen, uno sabe que pues está atenido a que actúen de buena fe y el crimen nunca actúa de buena fe. Es por eso que tenemos que crear una estrategia que nos permita mantener nuestra información segura y rescatable en caso de un tipo de ataque. Esta es la fotografía a nivel mundial. En el caso de América Latina, 61% de los negocios y empresas recibieron un ataque cibernético durante el año pasado. ¿Qué tipo de ataques son los ataques cibernéticos? Yo sé que en la audiencia hay mucha gente que a lo mejor no es técnica o no es ingeniero en sistemas o no es responsable solamente del área de negocios, sino de todo el negocio. ¿Cuáles son aquellas amenazas tradicionales? El robo cibernético, es decir, aquellas cosas que hemos enfrentado ya desde hace muchos años, donde te piden ingresar tu usuario y contraseña para validarlos y roban tu información y con eso pues hacen transacciones bancarias. El ataque cibernético es aquel donde bloquean la posibilidad de nosotros dar servicio a nuestros clientes. Pero aquellas amenazas emergentes que son ahora las más destructivas son justamente la ciberdestrucción, es decir, cuando el objetivo del ataque es justamente nuestra información almacenada. Y por otro lado, la ciberextorsión o los ataques de ransomware. Hemos llegado a un punto en el tiempo en el que les decía yo, la posibilidad de ser atacados es sumamente alta. Incluso es más alta que el recibir un ataque perdón, o sufrir una disrupción por causas naturales, como podría ser un terremoto. Algo que sucede en los ataques cibernéticos tipo ransomware es que los atacantes normalmente navegan en nuestros sistemas durante 3 a 6 meses antes de que nosotros nos demos cuenta. Es decir, para cuando recibimos el terrible correo donde nos dicen que nuestra información ha sido secuestrada, normalmente es porque ya perdimos nuestros respaldos, nuestros sitios de recuperación en caso de desastre y toda la información almacenada. Buscar soluciones que, pues, de alguna forma eviten los cambios en nuestra información, el que sea cosas como el antivirus o firewalls, donde de alguna forma creamos una primera línea de defensa, es un buen comienzo. Sin embargo, tenemos que pensar que, pues, justamente estas mafias se dedican a esto y van a vulnerarnos. La única forma en la que podemos pues estar 100% seguros de que la información no es atacable es estando fuera de línea. Y al principio comencé diciendo eso era imposible. Sin embargo, vamos a hablar un poco más de una solución que justamente crea un pues, aislamiento de nuestra información para que no sea identificable por los ataques cibernéticos. La situación es tan grave a nivel mundial que incluso cuando los líderes pues, de las principales potencias se reunieron hace un par de meses, uno de los temas a tratar fueron justamente los ataques cibernéticos. Justamente el presidente Biden en los Estados Unidos habló de que pues, no pensaba responder con acciones militares a los ataques que venían de Rusia, pero sí les dio una lista de entidades que estaban fuera de los límites o que deberían ser no vulneradas. Incluso en esa misma red de prensa invitó a las empresas a tomar acción para protegerse y ser responsables de lo que pasara con su información dado los ataques cibernéticos. Ahora, muchos de ustedes dirán, bueno, pero yo ya invertí en un sitio de recuperación en caso de desastre. ¿Qué diferencia hay entre eso y una estrategia de ciberresiliencia? Básicamente, la diferencia ya la mencioné. Las herramientas o las soluciones de recuperación en caso de desastre normalmente están pensadas
para afrontar desastres de tipo natural, como decía yo, inundaciones, terremotos, caídas en las fuentes de poder. Y idealmente podemos recuperar la información de forma inmediata o instantánea y hacen también copias continuas de la información. Es decir, la pérdida que tendríamos sería mínima. Sin embargo, cuando somos atacados, esa información también es comprometida. Y es ahí donde la estrategia de ciberresiliencia nos permite recuperarnos, como me gusta decir, cuando el barco se está hundiendo, nos permite tener un bote salvavidas en el cual o del cual podemos depender. ¿Cómo se ve un ataque cibernético? Normalmente, el día que lo reciban, van a tener una pantalla como esta, advirtiéndoles que los datos han sido cifrados. ¿Qué es lo terrible? Normalmente nos dan un tiempo límite para responder y si no pagamos para ese límite, normalmente la estrategia es duplicar el costo de, del rescate. Los casos antiguamente o al principio de esta pandemia paralela, como la llamó la ONU hace algunos meses, fueron muy sonados. Ustedes los deben recordar. Honda, por ejemplo, Disney, todos sufrieron ataques de ransomware que impactaron sus sistemas productivos, sus sistemas de venta e incluso la capacidad de pagar y cobrar, cosa que hace que cualquier negocio pues sea inviable, ¿no? Garmin es otro caso que fue muy público. Pero en general, lo que escuchamos en el mercado es, bueno, recibo un ataque, me hacen una oferta de cuánto tengo que pagar y qué es lo que debo hacer. Yo les voy a contar cuáles son las implicaciones. Este fue un caso real que sucedió con una empresa escandinava en el cual vamos a ir viendo cómo es el desarrollo de un ataque y cuál es el tipo de reacción que tienen las empresas. El día 1 recibimos el ciberataque, es decir, uno de estas pantallazos o correos como el que vimos hace un par de diapositivas. ¿Qué sucedió en el caso de Hydronorsk? El día 1, 500 servidores y 2.700 PCs quedaron encriptadas. Esto hizo que 35,000 empleados quedaron fuera de línea y se tuvieran que cerrar las plantas productivas tanto en los Estados Unidos como en Europa. El día 2 se empezó a intentar tener una respuesta. Se creó un equipo en sitio y las decisiones que se tomaron fue pedirle a los empleados que apagaran todos sus computadores y todos sus teléfonos del trabajo. Se alertó también a empleados, clientes y proveedores de lo que estaba sucediendo. Y no fue sino hasta el día 7 que se tuvo un plan de recuperación. Al darse cuenta que estos servidores estaban bloqueados, se decidió empezar a imprimir. Imagínense el esfuerzo que es imprimir la información de una empresa como esta y que tu única solución sea conectar una impresora y empezar a imprimir para tratar de recuperar lo que sea que no ha sido afectado. Porque normalmente estos ataques también son progresivos. Se le pidió también a los empleados que dejaran sus computadoras y teléfonos de trabajo apagadas y empezaran a trabajar desde sus computadoras y teléfonos personales. La toma de pedidos, el pago de nóminas y la facturación se empezó a hacer de forma manual. Imagínense hacer esto como hace 30 años. Y fue a partir del día 8 hasta el día 160 que la empresa se dedicó a reconstruir lo que había quedado y reconstruir su negocio. Se creó un cuarto aislado en el cual se empezó a trasladar la información que se consideraba estaba ya limpia y se recreó o se volvió a hacer la red de la empresa desde cero. Más o menos tomó 3 o 4 semanas hacer que las PCs en los Estados Unidos volvieran a funcionar. Además de que esto tuvo un costo terrible a nivel satisfacción de los empleados, pues se les pidió a casi 35,000 empleados que trabajaran tiempos extras y hasta en los fines de semana. La recuperación se dio a partir del día 160, en el cual se respiró de nuevo cierta normalidad. Aquí verán esta cita donde habla de los comentarios que hicieron los ejecutivos alrededor de esto. Estaban agradecidos de que la pérdida había sido solamente de 60 millones, de los cuales 3.6 recuperaron a través de su póliza de seguros contra ataques cibernéticos.
La realidad es que ellos esperaban que esto, pues, llevara a la empresa a la quiebra y por suerte, pues, pudieron recuperar cierta información. Ahora, ¿cómo evitar tener que pasar por el tema de Hydronorsk? Hace un tiempo estaba yo hablando con algunos clientes que me decían, bueno, ¿cómo debo yo crear una estrategia de seguridad? Y yo les pregunté, bueno, pues, ¿qué es lo que están haciendo? Y creo que ellos van por el buen camino y aquí les van algunos consejos. Lo primero es, la estrategia de seguridad no es una estrategia del área de sistemas, es una estrategia que debe fluir desde los dueños o los directores generales de la empresa y permear hacia toda la organización. Es un trabajo que no empieza solamente en el área de sistemas o no es responsabilidad del de sistemas, sino que se debe trabajar en conjunto con las áreas de recursos humanos y personal y debe permear a cada uno de los empleados. ¿Por qué? Cosas como el phishing, ¿no? Estos correos fraudulentos donde nos piden introducir contraseñas, pues obviamente no las va a recibir el director de sistemas, o probablemente si las recibe va a saber qué hacer. Pero ¿qué pasa si lo recibe un operador responsable de, pues digamos, cobranza, ¿no? Y lo abre. De alguna forma, desde su computadora estamos abriendo la puerta al crimen. Estas campañas de phishing normalmente nos llevan a sitios web que parecen legítimos, pero que lo único que hacen es capturar nuestra información. Por el otro lado, también los cibercriminales están explotando las vulnerabilidades de software, es decir, aquellas herramientas de software que no hemos actualizado o no hemos descargado los últimos parches o las últimas versiones. El mantener las últimas versiones no es seguir una moda, sino es también en esas últimas versiones adoptar aquellas medidas que los fabricantes han detectado son vulnerabilidades y van corrigiendo y mejorando para hacerlas más seguras. En el caso de ransomware, pues vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿no? Seguridad de la información implica conservar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. La seguridad informática significa ir creando estas barreras para proteger nuestra información. Yo siempre utilizo la analogía de un coche, ¿no? Cuando yo compro un coche, pues normalmente significa una inversión importante. Y entonces, ¿qué hago? Pues lo voy protegiendo, ¿no? ¿Qué hago? Pues pongo birlos de seguridad, pongo micas antiasalto, probablemente le ponga un bastón, una alarma, y esto va pues haciendo menos probable que roben mi coche, ¿no? Porque si al lado hay uno que no tiene ninguna protección, pues probablemente el asaltante se vaya por eso. ¿Lo hace inrobable? Pues seguramente no. Lo mismo pasa con la seguridad informática. Yo puedo tener antivirus, puedo tener firewalls, puedo incluso tener controles de acceso e identidades para saber quién está entrando y viendo qué información. Los procesos de autentificación, el uso de contraseñas que no sean el cumpleaños de mi esposa o el aniversario de la compañía, pues obviamente lo hacen más complicado. Recordemos también que pues en muchos casos, todavía paseando por los pasillos de la empresa, encontramos post-its con nuestros passwords pegados a la pantalla, cosa que obviamente pues vulnera totalmente la seguridad informática y las medidas que hayamos podido tener. Ahora, una vez que tengo eso, pues creo que todos estamos conscientes de la necesidad de poder recuperar en caso de un desastre. Cuando a mí me robaron mi teléfono, estaba yo tranquilo, obviamente muy enojado, pero tranquilo, porque yo sabía que tenía una copia, un respaldo de mi teléfono, la información en ella, las fotografías y la música, sentado en algún lugar de la nube. El respaldo es parte de la estrategia de seguridad de la información y nos permite establecer políticas de recuperación, el tipo de copia que queremos tener de acuerdo al valor que tiene esa información para nosotros. Cuando todas estas tres capas fallan, es ahí donde, como les decía yo, necesitamos tener el último bote salvavidas. Aquellos que les guste la aeronáutica, estamos hablando de la caja negra. Es aquella que pues vamos a intentar guardar en esa caja la información básica para poder recuperarnos cuando todo lo demás falló. Y eso se llama una bóveda con air gap, es decir, una bóveda aislada que con software vamos a simular separar del resto de nuestros sistemas para
asegurar que la información que se mueva hacia allá, número uno, sea información que está limpia, sea información que haya sido verificada y que en caso de un desastre como ransomware, podamos tomar esa información, la más valiosa y más importante para la empresa, para poder reconstruir nuestro negocio desde ahí. Como les decía, los ataques de ransomware normalmente atacan nuestros respaldos. Aquellas empresas que dicen, bueno, yo ya tengo un respaldo y que eso hace que esté seguro, pues seguramente está más seguro que el que no tiene nada. Pero la realidad es que, como les decía yo, normalmente los catálogos de respaldo son lo primero que un atacante que utiliza ransomware va a encriptar. ¿Por qué? Porque es normalmente la primera información a la que voltearíamos a ver para recuperar nuestra información. ¿Qué información es la que colocaríamos en esta bóveda aislada? Pues obviamente es lo que a nosotros nos cuesta llamar el latido vital de la empresa o el pulso del negocio. Es decir, eh, pensemos qué tipo de información es de la que necesito tener siempre para poder recuperarme. Estamos hablando de nuestra nómina, estamos hablando a lo mejor de nuestras cuentas por cobrar o nuestras cuentas por pagar. Estamos hablando de propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de nuestros inventarios. Dependiendo la industria y el tipo de negocio, va a ser diferente la información. Algunos expertos opinan que, por ejemplo, en el caso de manufactura, pues obviamente las órdenes, el inventario, son la primera información que estaría siendo comprometida. En el caso, por ejemplo, del retail, como a donde pertenecen muchos de ustedes, estamos hablando de que lo primero en encriptarse sería el punto de ventas, el inventario, la información de envío y evidentemente, no solamente para los servicios financieros, sino para cualquier negocio, pues se encripta también la información como pagos, información bancaria, flujo de efectivo. Es decir, los atacantes saben exactamente qué información buscar y les toma, pues, muy poquito identificar cuál es ese latido y tratar de interrumpirlo. Ahora, quisiera yo dejarles la siguiente pregunta. ¿Están ustedes tranquilos y están ustedes confiados en que en caso de recibir una pantalla como esta, pueden recuperar su negocio? Y ahí les hago una invitación a que si la respuesta es no, nos permitan apoyarles. Las estrategias de protección de la información se van construyendo como por bloques. Es decir, vamos construyendo, como en el caso del coche que les decía yo, una estrategia poco a poco. Desde Dell Technologies podemos ofrecerles desde soluciones como antivirus, equipos de cómputo que están construidos para ser seguros y hacer más difícil el ser comprometidos, hasta ayudarles a construir una bóveda aislada para proteger la información que reside ahí. Y con eso les agradezco muchísimo el tiempo y les pido, por favor, que se acerquen a Dell Technologies. Estaremos atentos y listos para poder apoyarles. Perfecto, muchas gracias Alfredo Taborga por esta sesión. Nos quedamos con esos mensajes para audiencia ferretera. Si usted tiene alguna pregunta, duda, comentario, póngala aquí en el chat y si no, de manera directa, contáctenos y cualquier situación o información que usted quiera conocer de primera mano de Dell Technologies, con mucho gusto nosotros los ponemos en contacto. Así que, pues muchas gracias. Pues nos vamos a la siguiente sesión en punto de las 5 de la tarde. Vamos a un pequeño receso. 5 de la tarde vamos a platicar con Francisco Ceballos sobre el e-commerce, la nueva era del comercio, donde sin duda creo que ya muchos de ustedes están ya incursionando, ya incursionaron incluso o están pensando ya llegar a esta etapa de e-commerce. Bueno, pues ahí vamos a conocer con Francisco Ceballos, con gran experiencia en Mercado Libre, como director regional de desarrollo de negocios, pues nos va a contar cuáles son estos retos, nuevas oportunidades que existen en el comercio electrónico. Nos vemos en la siguiente sesión. Muy buena tarde.